Bueno, no sé si estuvieron viendo el trabajo, si tienen que hacer alguna pregunta o si seguimos con lo que estábamos haciendo. No hay preguntas por hoy. Así que vamos a seguir con el ejercicio que habíamos dejado el otro día. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Era el ejercicio creo que 4 del práctico, sí, el 4 del práctico de cuadriláteros, del práctico 9. Teníamos un triángulo isósceles, el ABC, y teníamos que demostrar que tenía dos alturas congruentes. Habíamos dicho que la hipótesis era, tenemos triángulo ABC, isósceles, los lados congruentes, estas son las alturas, y teníamos que demostrar que esas dos alturas eran congruentes. Eso lo vimos el otro día. Bien, habíamos empezado a ver qué era lo que se podía analizar o comparar para poder llegar a que los segmentos AF y S son congruentes. Bueno, ahora espero las ideas que se les ocurrieron. Y si no se les ocurrieron el otro día, bueno, por lo menos que se les ocurra hoy. ¿Alguna idea de qué podemos comparar para ver si AF es congruente con S? Voy a preguntar, ¿me están escuchando por lo menos o yo tengo el micrófono muteado? Sí, profe, te escucho. Ah, bueno. Habíamos comparado los triángulos AS con el SAC. Se me borró todo. Bien. Esos dos que estaban ahí. Sí. Bien. ¿Y qué elementos habían encontrado entre esos dos que fueran congruentes? El AS y el ASC eran iguales porque ambos eran rectos. Porque eran rectos. Bien. Eran rectos porque las alturas son perpendiculares a los lados. Bien. ¿Algo más teníamos entre esos dos? Y el triángulo este era isósceles, ¿no? El ABC es isósceles. Entonces BAC es igual a BC. El BAC es igual al esto. Esto no sé si se ve o se distingue. A ver, vamos a hacer así. En este triangulito tenemos el recto y este ángulo. En este otro triangulito tenemos el recto y este ángulo. ¿Sí? Ahí está lo que me está diciendo Micaela, ¿no? Para comparar. Bien. Tengo dos ángulos. ¿Me alcanza con dos ángulos para saber que los triángulos son congruentes? No, pero al ser esos dos iguales, por suma de interiores también los van a ser iguales. Claro, voy a tener los tres ángulos. En ese caso tendría, a ver, pero este ángulo congruente con este, que es del triángulo AFC, con este ángulo que es del triángulo ECA. Ahora vuelvo, ¿me alcanza con tres ángulos para saber que los triángulos son congruentes?
No, me faltaría un lado. Un lado. ¿Cuál? ¿Comparten el mismo lado? El que las en común. El que tienen en común, que sería el AC. AC. Bien, el lado AC es congruente con AC por lado común. Perfecto. Y ahí ya tenemos dos ángulos y el lado comprendido, por lo tanto, por segundo criterio de congruencia, estos dos triángulos son congruentes y van a tener todos sus lados congruentes, y los que queríamos nosotros considerar era el AF y el EC, y esos lados van a ser congruentes. Quedó demostrado, ¿sí? ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Sí. Profe, pondría los 3 Bueno. puntitos por segundo criterio, queda demostrado así, ¿no? ¿Lo escribo? Como los 3 puntitos. ¿Qué son los 3 puntitos? Por lo Ah, tanto, sí, ¿no? sí, sí, por consiguiente. Sí, sí, sí. Perdón, sí, por lo Sí, tanto. sí, que por ya lo me olvidé tanto. las Sí, sí, por lo tanto, está bien. Ok. Esto me decís. Sí, eso. Bien. Sí, por lo tanto, los lados son, si lo quieren, lo escriben, no hay problema. Y si no, los 3 puntitos está bien. Bien, también se podría haber comparado los triángulos. A ver si saco esto. EBC y ABF. ¿Sí? No sé si acá van a ver con tanta facilidad qué elementos tenemos en común, pero vamos a tener el ángulo recto, ¿sí? Los lados AB y BC que son congruentes por hipótesis, y necesito otro ángulo. El BAF y el ECD. Pero no sabemos si son iguales. El BCE y el BAF no sé si son iguales. Mira, este es un triángulo y este es el otro. Yo los había hecho con color y se me borraron los colores. Estos no sé si son iguales, pero hay otro angulito. ¿Qué me está pasando? Bien. Hay otro ángulo que es el ángulo... A ver. El B, el ABC. Sí, el ABC, que es ángulo común. Este va a ser ángulo común a los dos, bueno, a los dos triángulos, ¿sí? Bueno. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Se me borró todo lo otro, pero no importa. Ahí teníamos el ángulo recto, los lados que eran comunes y el ángulo que era ángulo común a los dos, por propiedad reflexiva de la congruencia. Entonces también podríamos haber comparado estos dos triángulos. Lo que vieran más fácil. Todo el mundo ve más fácil los de acá abajo, pero los otros dos también se podían haber comparado. Ahora, si yo dijese al revés, tengo un triángulo cualquiera, tengo dos segmentos que son congruentes, el AF y el EC, que son alturas, entonces tendría que demostrar que esos triángulos son isósceles. ¿Se animan? Voy a saber que estos son congruentes y tengo que demostrar que el triángulo es isósceles. ¿Cómo, profe? No entendí. Ahora, no sé que el triángulo es isósceles, lo hago al revés el teorema. Yo tengo un triángulo cualquiera, pero sé que en ese triángulo tengo dos alturas que son congruentes.
¿Puedo demostrar que el triángulo es isósceles? En este caso lo que tendría que demostrar es que el ángulo A es congruente con el C o que el lado AB es congruente con el BC. Se supone que ahora eso no lo sé, pero sí sé que los segmentos son congruentes. No, bueno. Ustedes sigan buscando, pensando, yo mientras se los coloreo. ¿Puedo comparar estos dos triangulitos y encontrar que el ángulo A y el ángulo C son congruentes? ¿Me ayudan a buscar elementos? Yo les dije que este segmento es congruente con este. Que partamos de ahí ahora. Eso es hacer el recíproco de un teorema, volver al revés. ¿Conocen algún otro dato entre esos dos triángulos? Por ángulos internos no se puede sacar. ¿Y cuáles serían los ángulos internos? Parecería que el ángulo AEC, es una E, ¿no? Mide 90, ¿no? Sí, Me parece. es un ángulo recto porque estamos hablando de que son las alturas. Entonces Claro. estos dos ángulos son rectos, perfecto. Y si se sabe que se suman 180 grados y si Pero no sacas... conozco los otros dos. Claro, pero FAC sería como el mismo ángulo que EAS. Precisamente, que ACB. Pero decime que hay que ser, pero igual no los conozco. O sea que no los voy a poder usar, los ángulos. ¿Y por alternos internos tampoco? ¿Tengo paralelas? Y si trazas una paralela... No, con los datos que tengo, no, sin trazar paralelas. A ver, el ángulo EAC y FCA son iguales porque partimos de un triángulo isósceles. Bien, eso era en el primer caso que estábamos demostrando a partir del triángulo isósceles. Pero ahora yo les dije, supongo que este triángulo no sé qué es. Trazo las dos alturas y sé que las dos alturas son iguales. ¿Podría demostrar que el triángulo es isósceles? Entonces, a ver, yo no conozco nada más que el ángulo recto en los dos triangulitos, ¿sí? Conozco el lado EC y el lado EAF, que sí me lo dan como dato. Y también voy a conocer el lado AC, porque el lado AC es lado común en los dos triángulos. Entonces voy a tener dos triángulos que tienen dos lados y un ángulo. Pero en este caso, como no están en la posición de dos lados y el ángulo comprendido, no va a poder ser el primer criterio, sino el cuarto, que me dice que dos triángulos que tengan dos lados, bien, Martín, no hay problema, que tengan dos lados y el ángulo mayor, el ángulo opuesto al mayor de esos lados congruentes, entonces esos triángulos van a ser congruentes. En este caso, como son triángulos rectángulos, el mayor lado va a ser este AC, que es la hipotenusa.
Entonces tenemos el ángulo opuesto, que es el recto, y podemos decir que por cuarto criterio esos dos triángulos son congruentes. No se preocupen que los vamos a seguir trabajando de esta manera. Pero bueno, por lo menos la ida, el primer teorema que salió bien, fue directo, no tuvimos problemas. Se nos complica con la vuelta. A ver si después de mucho practicar lo vamos a poder volver a hacer, no se preocupen. Bien, no voy a seguir con ejercicios, voy a seguir con las propiedades. Después vamos a retomar un ejercicio. Vamos a hacer propiedades y ejercicios, que de todas maneras es más o menos lo mismo que estamos haciendo. En las propiedades habíamos quedado en las que las diagonales se cortaban en el punto medio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las propiedades que vimos de los paralelogramos? Hola. A ver. Por definición, un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Eso está, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. ¿Qué más tiene un paralelogramo? Aparte de los... Después lo demostramos como propiedades. Sabíamos que tiene los lados paralelos, ¿y qué demostramos? ¿Cómo son los lados de ese paralelogramo? Paralelas. Paralelos y algo más. Si este mide 4 centímetros, si AB mide 4 centímetros, ¿cuánto mide CD? 4 centímetros. Y entonces, Son ¿cómo iguales. son? Son iguales, son congruentes. Son congruentes. Bien. No sé, ¿quién habló recién? ¿Daniel? No. Porque se me prende la luz de Daniel y me parece que habló otra persona. Bueno, no importa. No, hablé yo, Karina. Karina, pero bueno, no sé por qué Daniel aparece ahí adelante y nadie más. Bueno. Bien, entonces, una de las propiedades decía que los lados opuestos entonces son congruentes, ¿no? Y los ángulos también. Bien, opuestos. los ángulos opuestos, Y algo de los ángulos consecutivos, suplementarios, no me acuerdo, algo así era. también. Esperá, vamos a decir, tenemos, vamos de a poquito. Una de las propiedades decía que los lados opuestos son congruentes y que los ángulos opuestos son congruentes entre sí. Los otros ángulos, espera, estos son congruentes, pero como están entre paralelas, el A y el B van a ser suplementarios, van a ser conjugados internos entre paralelas. Eso lo habíamos usado para las demostraciones. Pero por ahora sabemos entonces que la primera propiedad decía que los lados opuestos y los ángulos opuestos son congruentes. Perfecto. Había otra propiedad que hablaba de las diagonales. ¿Qué pasa con las diagonales de un paralelogramo? El punto medio. ¿Qué pasa con el punto medio? Que los diagonales se cortan en su punto medio. Se cortan en el punto medio, bien. O sea que esta porción de diagonal es igual, no sé, si esto es O, BO es igual a OD y AO es igual a OC. Bien, las diagonales se cortan en el punto medio. ¿Vimos alguna otra propiedad? ¿Vieron ustedes en clase?
Habíamos visto el 3, que a lo mejor no lo demostramos, pero decía que teníamos un cuadrilátero cualquiera y los lados opuestos eran congruentes, entonces es un paralelogramo. Si tenemos un cuadrilátero cualquiera y los ángulos opuestos son congruentes, es un paralelogramo. O sea, si es un paralelogramo va a cumplir eso. Y si cumple lo de los lados iguales y ángulos iguales, entonces va a ser un paralelogramo. Eso lo pueden usar. Después había la propiedad 4, que decía que si un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos, congruentes y paralelos, es un paralelogramo. ¿Sí? ¿De esa se acuerdan? Estuvimos un rato. Que estos dos lados son congruentes y son paralelos. Entonces, los otros dos también iban a ser congruentes y paralelos. Esa es importante porque la vamos a usar mucho para las demostraciones. Así que hace falta que se acuerden de las propiedades que fuimos viendo. Un consejo, que se hagan un resumen con un dibujito, propiedad número 1, qué es lo que pasa, los lados opuestos congruentes, propiedad número 2, y así. Estamos, propiedad número 4, tengo un par de lados congruentes y paralelos, entonces es un paralelogramo. Porque después, no pretendo que se acuerden, pero sí con un machete quizás. Con un machete significa hacer un resumen de lo que estudié, a veces, se ríen, sí. Para hacer el machete hay que estudiar. Entonces, después las pueden usar, si no, no las pueden usar y nos pasamos horas pensando cómo poder demostrar las cosas. Bien, ahora vamos a demostrar la propiedad 6. Porque la 5 era, si un cuadrilátero tiene las diagonales que se cortan en su punto medio, entonces es un paralelogramo. Y es al revés de lo que habíamos demostrado. El 6 dice, cada base media de un paralelogramo es paralela y congruente a las bases correspondientes. Entonces, vamos de a poco. Voy a dibujar una base media y si se cumple para la otra. ¿Se acuerdan qué es la base media en un cuadrilátero? ¿Es una base media de un triángulo? Eso está en el apunte de triángulos, en las definiciones. La base media de un triángulo es la que une los puntos medios de lados opuestos. Entonces, tengo el punto medio de AB, que es el punto E, el punto medio de CD, que es el punto F, y uno, los puntos medios, y EF es la base media del paralelogramo. Ahora ustedes me tienen que demostrar que EF es paralela a BC y paralela a AD, y que EF es congruente a AD y es congruente a BC. Yo voy a ir anotando en una hojita lo que es hipótesis, lo que es tesis. Y ustedes van a ir pensando, creo, ¿no? ¿Me ayudan con la hipótesis? ¿Qué es lo que tenemos para poder trabajar? ¿Qué es lo que sí sabemos? Que tenemos un paralelogramo. Bien. AB es AB y igual. BC son congruentes. Ajá. AB y CD. Y después BC y AD. Bien, esto lo sabemos. Tenemos el paralelogramo ABCD y después sabemos que los lados congruentes son AB y CD y BC y AD.
Bien, ¿sabemos algo más? ¿O ya pongo la tesis? Que E es punto medio de AB Bien. E es punto medio de AB. y F punto medio de CD. Bien, eso lo sabemos. Y ahora, ¿qué más sabemos? Si sabemos que E y F son los puntos medios, Que AE es igual a EB. sí, eso lo vamos a ver, eso lo vamos a saber. Pero por ahora vamos a saber que EF es la base media. Sí, sí. Y lo que tenemos que demostrar, dijimos en el enunciado, que EF, ¿cómo era? Congruente con AD y BC. Sí, muy bien. EF es congruente con AD y EF es congruente con BC. Y EF, aparte de congruentes, ¿qué más? Paralela. Paralela. Bien. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que EF es paralela a BC y AD y que es congruente con AC y con AB y, uy, perdón, con BC y AD. Bien. ¿Cómo se les ocurre demostrar que EF es paralela a AD? O que es congruente con AD. Si pudiéramos demostrar que AEFD es un paralelogramo, ¿ya estaría demostrado lo que les pido? Sí. Sí. Si podemos demostrar que AEFD es paralelogramo, entonces estaríamos seguros que EF es congruente y paralela a AD. Bien. Entonces, ¿podemos demostrar que AEFD es un paralelogramo? ¿Podemos usar algunos de los teoremitas que yo les estuve haciendo de repaso recién? Se los dejo pensar. Tienen 8 minutos hasta que se termina este Zoom y abrimos el otro. Busco los teoremitas, busco cómo puedo demostrar que es un paralelogramo. Pueden preguntar lo que se les ocurra, ¿eh? Si tenemos
podemos poner que AE es paralelo a DF. Y yo, no sé, yo creo que sí, porque a ver, nosotros partimos del paralelogramo ABCD y ahí los lados eran paralelos. Entonces, un segmento incluido en otro, que son paralelos, van a ser paralelos entre sí. Claro, y como eran puntos medios, ya sabemos que son iguales. Bueno, eso lo vamos, todo eso hay que escribirlo. EA es paralela a FD. Y mira, como estamos poniendo en las rectas paralelas, lo único que estoy haciendo es nombrando para los lados con otras letras, las rectas con otras letras, pero en realidad son las mismas rectas. Eso ya lo sabemos, por hipótesis. ¿Sí? Porque estamos partiendo de un paralelogramo. Bien. Ahora, Helen me dice que como E y F son puntos medios, entonces AE tiene que ser congruente con FD. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Sí, profe. Entonces, a ver, vamos a ver cómo lo escribimos. AE es igual a AB dividido 2. Yo lo voy a poner así, porque si E es punto medio de AB, yo puedo decir que AE es igual a la mitad de AB dividido 2. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí, profe. ¿Y DF a qué es igual? DC dividido 2. Sí, a DC dividido 2. Perfecto. DF es igual a DC dividido 2. ¿Pero cómo son AB y DC? Congruentes, ¿Por qué? porque son paralelas. ¿Por qué? Son paralelas. No. Que sean Porque paralelas no quiere decir que sean congruentes. Porque, ¿de qué figura estamos hablando? paralelogramo. Porque es un paralelogramo, bien. Bien. Mirá, vamos a hacer así. AB es congruente con DC por hipótesis, porque es un paralelogramo. Entonces, sus mitades van a ser congruentes. Vieron que acá tenemos la mitad de AB y acá tenemos la mitad de DC. Si AB es congruente con, DC, entonces AE es congruente con DF. Ahí estamos de acuerdo. Ya sabemos que AE... ¿Lo puede dejar un segundito más, profe? Sí, sí. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Ya está, gracias. No, pues nada. Bien, a ver si ese dato nos sirve para algo. Tenemos un par de lados opuestos, congruentes y paralelos. Profe, perdón, ¿qué preguntó?
Si puedo, ¿qué me falta para saber que AEFD es un paralelogramo? Que lo único que sabemos hasta ahora es que AE es paralela a FD y que AE es congruente con FD. Pero si son congruentes y paralelos, por propiedad no se podía decir que ya era un paralelogramo. Sí, pero yo quiero saber si ustedes saben de qué propiedad estamos hablando. Si tengo dos lados paralelos, dos lados opuestos paralelos y congruentes. Bien. Esa es la propiedad número 4, creo, sí. La 4. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la propiedad 4 que ya habíamos demostrado, podríamos saber que si tengo un par de lados opuestos paralelos y congruentes, ese cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Están todos convencidos? Yo lo pongo así, mira ahora. Por propiedad 4, esto en un examen no, ¿eh? No me van a poner por propiedad 4. ¿Y cómo lo ponemos? Como está enunciado. Lo que dice, escriben lo que Ah, dice, ok. escriben lo que dice la propiedad 4. La propiedad 4. Claro. Obvio. Ahí está, sí. Pensé que había que anotarlo de alguna forma especial. No. Escriben lo que dice. Yo lo voy a hacer más rapidito. Se me cierra en cualquier momento. ¿Se ve? Yo puse por propiedad 4. Ustedes la enuncian. Llegué a la tesis